Muy bien, Shabbat Shalom a todos. Espero que hayan tenido un Shabbat encantador y que estén listos para el asedio. De hecho, creo que probablemente ya estemos bajo asedio si lo admitiéramos. Así que lo que haremos hoy es continuar. Pensé que esto iría mucho más rápido. Pensé que podremos cubrir los 10 asedios en un par de semanas, pero resulta que nada es tan simple. Si podemos encontrar más fundamentos bíblicos para cada uno de los asedios, entonces, ¿por qué no? Quiero decir, no se puede tener demasiado sustento bíblico, ¿verdad? Quiero presentar algunos fundamentos espirituales a medida que avanzamos hacia la siguiente plaga. No voy a repasar. En este programa no voy a repasar. Repasamos la información en detalle, la información fundamental en detalle en el primer programa de las guerras de los reyes, luego las revisamos en la segunda parte, luego las revisamos en la tercera parte. Y esta es la cuarta parte. Así que si alguien quisiera intervenir en este punto, lo que te sugeriría es que quiero que hagas volver a la primera parte y obtener esa buena base y simplemente trabajar desde la primera parte y luego ponerte al día hasta donde estamos ahora, especialmente en lo que respecta a los paralelismos entre las tácticas de asedio de los reyes, que se dice que corresponde a las 10 plagas del Éxodo, y luego lo que estamos tratando de hacer ahora. Es como me gustaría que estuvieras una buena base antes de que continúes con esto, porque nos deslizamos hasta el final del libro. Nos deslizamos al libro de Apocalipsis y miramos las profecías de Apocalipsis, luego las comparamos con las profecías originales en la Torá, y en este punto, con suerte, lo que podemos hacer es agregar alguna aplicación en nuestra generación, y como hemos dicho antes, cada generación tendrá tribulación. Ya sabes, cada generación tendrá un anticristo, cada generación tendrá falsos profetas, cada generación tendrá alguna iteración de estas profecías. Lo importante es que cada generación lo trate con tanta reverencia y seriedad como si pudieran ser la última generación antes de la resurrección. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos abordar estas profecías con la debida reverencia, y la debida reverencia significa que las leeré en el sentido de que si yo fuera la última generación, tendría que mirar las profecías. Tengo que entender solo los elementos básicos de estas profecías, porque en cada generación volverán a surgir de una forma poco diferente porque se adapta a la generación. ¿Sabes? No, como dijo esta mañana, la Torá no habla de computadoras, ¿verdad? Pero sí nos da información en términos de ética y moralidad, etcétera, que podemos trasladar y decir: en nuestra generación tenemos algo llamado computadoras, y podemos tomar la misma ética de la Torá y aplicarla a las computadoras. Así que esto es lo que queremos hacer con estas tácticas de asedio de los reyes que vemos repetidas en el libro de Apocalipsis. Así que no queremos simplemente enseñarlas y decir: ahí están, es genial, sino que queremos examinar nuestra generación y decir qué está sucediendo en nuestra generación, con lo que podamos identificarnos. Podemos identificarnos con esta plaga. Podemos identificarnos con esta táctica de asedio y verla sucediendo justo debajo de nuestras narices. Y eso nos ayuda, creo, a no desesperarnos. En nuestra generación, sé que cada generación siente que la suya ha descendido al peor nivel absoluto, y justo cuando pensamos que ya no podemos hundirnos más, nos hundimos aún más. Pero creo que lo que tenemos es ánimo, porque estamos viendo esta parte de nuestro estudio que son los pasos del Mesías. Mientras el mundo escucha la tribulación, es que escuchan malas noticias. De hecho, no son más que malas noticias. ¿Qué escuchamos nosotros? Escuchamos los pasos del Mesías. Y parte de escuchar los pasos del Mesías, por supuesto, es volver al Éxodo, la comprensión fundamental de cómo salimos de nuestra era para comprender el Éxodo mayor
que se describe. Recuerden que el éxodo mayor se describe como un éxodo. Será asombroso, porque no solo sacará a su pueblo de otra nación, sino que sacará a su pueblo de todas las naciones, tribus y lenguas, y en ese sentido será mayor. Y si entendemos que podemos ser parte de ese éxodo mayor, entonces podemos mirar alrededor en nuestra generación y decir, bien, sí, estas son malas noticias. Sí, esta es una profundidad de inmoralidad que nunca pensé que vería en mi vida y claramente que está justo ahí. Tomamos coraje, porque de nuevo, eso es lo que escuchamos los pasos del Mesías. Y si nos encontramos en ese último asedio, si lo que está sucediendo es esta parte de la intensificación del asedio que conduce al éxodo mayor, entonces queremos tener nuestros ojos y oídos espirituales abiertos, no tanto sintonizados con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino sintonizados con su palabra que explicará lo que está sucediendo a nuestro alrededor para que podamos simplemente tomar ánimo. No tenemos que desanimarnos. Bien, entonces, con eso dicho, echemos un vistazo aquí a nuestra sexta plaga. Hemos pasado por 5 plagas. Solo para repasar que la cuarta fue algo impresionante, ¿no es así? Muy bien, tuvimos la plaga de los manantiales, fuentes de agua dulce, que fue la plaga 1. Luego tenemos la plaga de ranas, que es la plaga número 2. E incluye la plaga de los mentirosos. Y luego tenemos la siguiente plaga que se interpreta como piojos o mosquitos, que por supuesto son los misiles ligeros a distancia que se meten bajo la piel y causan miedo y ansiedad. Y luego las bestias salvajes, y como dije, notarán que algunas de estas otras plagas son bestias salvajes. Incluso si miran una peste, si miran una enfermedad, son causadas por estas pequeñas criaturas. No conozco necesariamente una definición científica de bacteria y cosas así, pero lo que sí miramos estas enfermedades bajo un microscopio, entonces hay pequeñas criaturas, hay pequeñas bestias salvajes ahí que alimentan esta enfermedad o peste en particular. Y vimos la correlación, por supuesto, con las bestias salvajes humanas. Y luego pasamos a la peste, la toma de cautivos, y ahí es donde lo dejamos. La semana pasada terminamos con la peste, que restringe el movimiento. A veces toma cautivos puede ser algo temporal. Un cautivo puede ser secuestrado y mantenido temporalmente bajo custodia y luego liberado. Puede haber un periodo de prueba ahí, como se les advirtió a las iglesias de Apocalipsis. Sabes que si podrías estar en prisión durante 10 días, serás probado, pero no te preocupes por lo que estás a punto de sufrir, todo estará bien, es algo temporal. También vimos que tal vez en una ciudad entera podría ser sellada y formar su propia prisión. Creo que hay un elemento de eso aquí, pero creo que lo veremos más en la plaga número 9, que es la plaga de la oscuridad. Y lo que notarás es que en cada una de estas plagas, lo que se acumula, sin importar la táctica, puede ser cualquier cosa. Puede ser las ranas, puede ser la pérdida de agua dulce, puede ser la peste. Lo que aumenta es el nivel de miedo y ansiedad. Lo que aumenta es el nivel de ansiedad y miedo, ¿verdad? Así que no importa cuál sea la plaga, recuerda que se remonta a este bicho del Abadón, podríamos decir infierno, lo que quieras usar. El Shelah,
Tila. Y puedes escuchar la palabra para tribulación. Es en este sobrenatural bicho, de infernal llamado. Y recuerda que tiene dos funciones principales. Dispara veneno y te confunde. Te ciega y la confusión y la ceguera conducen a un alto grado de ansiedad y tormento. Parte de lo que hace ese veneno es atormentarte. Al principio no es para matarte, simplemente te confunde y te pone ansioso porque cuando estamos confundidos estamos ansiosos. Y el segundo paso que usa el bicho, por supuesto, es cortar la raíz y el fruto, cortar el vínculo con la próxima generación. Y así, aunque se supone que los justos deben dar buen fruto, el fruto del Espíritu irá de generación en generación, se extenderá. Por eso el pacto se extendió a 1000 generaciones para mostrar que no hay brechas entre generaciones de justos. Pero lo que pasa con los malvados es que ese sale de Abadón, su segundo paso es cortar la raíz y el fruto. Corta las generaciones entre sí y corta la capacidad de dar buen fruto. Y en última instancia, después de que se complete este paso, podría resultar en la muerte. Ya hemos visto lecciones sobre el bicho del infierno antes, así que no vamos a volver a eso, pero solo un recordatorio mientras trabajamos con las plagas. Si parece que hay algún elemento de estas dos cosas en cada plaga, no es un accidente. Recuerden que están retenidas ahí en Abadón. Y leímos esto la semana pasada. Sobre cómo a medida que aparecen tienen una apariencia sobrenatural que no se puede definir como simplemente parecer a una serpiente, simplemente parecerse a un escorpión, simplemente parecerse a un caballo, simplemente parecer a un humano, simplemente parecer una langosta, porque no es realmente de este mundo. No va a tener la apariencia que se ajuste exactamente a cualquier número de criaturas salvajes que Juan podría haber descrito, pero en algún tipo de bicho sobrenatural de aspecto compuesto. Pero opera sobre estos dos principios. Y en una de estas plagas, lo que deberíamos ver es el nivel de confusión y ansiedad aumenta 10 veces. Aumentará 10 veces. Si miramos a nuestra generación, podemos ver en nuestra generación que el nivel de confusión y ansiedad probablemente ha aumentado al máximo que cualquier generación haya conocido. Posiblemente. Así que no he vivido en otra generación, así que realmente no tengo punto de comparación para leer más que un libro de historia. O tal vez ya veas el periodo bíblico leer la Biblia. Parece haber mucha confusión y oscuridad, pero ¿sabes cómo se le dijo a Daniel? Quiero decir, has hecho cosas que ni siquiera tus padres sabías. Has servido a Dios que ni siquiera tus padres lo sabían. Así que incluso las peores generaciones del pasado nos dicen que nunca se les pasó por la cabeza que algunos de los comportamientos en los que estas últimas generaciones se complacen son malos. Y, ¿sabes? Piensas como cuando Yeshua dijo que fue a los días de Sodoma. No deberíamos sorprendernos de que cuando dijo, si la palabra hubiera sido predicada a Sodoma y Gomorra, que ustedes han escuchado se habrán arrepentido en silicio y ceniza. Así que tan mala como son esta generación, él está diciendo que hay peores generaciones que vienen detrás de ellos en términos de nivel de inmoralidad y qué tipo de maldad están dispuestos a normalizar. Y entonces en nuestra generación creo que hay más maldad hoy que simplemente normalizada. La gente no solo no parpadean ante la maldad, literalmente intentarán atacarte. Están en tal estado de oscuridad y confusión que atacarán a cualquiera que diga la verdad, que contradiga cómo la falsificaron. Y entonces con los sodomitas, sí, si vagaste por la ciudad de Sodoma, probablemente no saldrías.
definitivamente era una trampa para visitantes que Lot trató de decirles a los ángeles. Pero hoy, cuando vemos el grado de maldad, no es solo una cuestión de atrapar a las personas que deambulan, es una cuestión de que salen y cazan. No importa lo que tú digas. De hecho, creo que la gente está empezando a comprender finalmente que las redes sociales son un pozo enorme, una trampa enorme. ¿Se han enriquecido muchas personas a través de las redes sociales al tener algo viral? Bueno, el virus podría ser la pista. Pero tenemos muchas historias de éxito en términos de que si las personas podrían hacerse ricas con un video viral o algo así. Claro que podrían. ¿Podrían convertirse en influencers, por así decirlo? Claro que podrían tener su momento de gloria. Pero también es una trampa enorme. ¿Sabes cuántos de nosotros hemos publicado algo en las redes sociales que era absolutamente, ¿sabes?, inofensivo? Y hemos sido atacados por completos desconocidos que ni siquiera conocíamos. ¿Quiénes son esas personas? ¿De dónde vienen? Y es como si son peores que los bichos del infierno, porque al menos los bichos que salen del infierno tienen la misión de atormentar a los malvados. Estas personas son las bestias salvajes cuyo objetivo es simplemente atormentar a los justos o a cualquiera. No tiene que ser justo. Se atacan entre sí habitualmente, así que eso no debería ser una sorpresa. Así que sí, en nuestra generación tenemos que buscar estas trampas, estas situaciones de pozo, hasta el punto en que, sí, las bestias salvajes definitivamente están cazando en un lugar que te das cuenta que ni siquiera existe. Eso es lo extraño. Las computadoras son solo ceros y unos. Ceros y unos. Una vez que se va la luz, una vez que se agota la batería, ni siquiera existe. Ni siquiera existe. Pero, ¿cuántas personas, sabes, se han suicidado pasando en algo que fue atacado en línea? Especialmente los niños pequeños, ya sabes, son muy vulnerables a eso. Y, ¿sabes? Los padres como generación no sé si lo vieron venir porque realmente no era una realidad en su infancia y por eso tienen que aprender en el proceso. Incluso los adultos, ¿cuántos están heridos y ofendidos por completos extraños que no los conocen, no saben sus motivaciones, simplemente les gusta trolear? Así que, ¿cuál es la solución a eso? De nuevo, conocer nuestros tiempos y de nuevo, moderación. ¿Sabes? En cualquier momento puedes ejercer cerraduras y puertas y límites sobre quién pueden acceder a ti y obtener información personal sobre ti. Lo que hay que hacer. Y eso es lo que nos dice: no temas lo que estás a punto de sufrir. El diablo está a punto de echar a algunos de ustedes en la prisión. Serán probados, tendrán tribulación durante 10 días. Sean fieles hasta la muerte y les daré la corona de vida. ¿Cierto? Así que emergerán más justos. Mientras que los malvados en esa misma prueba emergerán como los verdaderos malvados sin ley, rasgados. ¿Cierto? Ok. Entonces, pasamos a las llagas. Y estoy tratando de sonar demasiado optimista sobre las llagas, pero creo que hay una buena información aquí sobre la plaga de llagas, porque nos dará la profecía fundamental de la quema. Las repetidas ilusiones de la quema en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, de nuevo, la sexta plaga en el éxodo de Egipto fueron las llagas. Cuando revisamos las tácticas de asedio en la Guerra de los Reyes, vimos que la quema de una ciudad correspondía a la plaga de llagas. Y en ese proceso de asedio en una ciudad, eso es lo que notamos también, sí. Si recordamos la plaga de piojos y mosquitos relacionada con las
armas ligeras a distancia como las flechas. Recuerda, estas personas no solo están justo en la pared, sino a cierta distancia lanzando flechas hacia arriba. Es un arma ligera, pero parece tener un efecto aleatorio, como ¿a quién le da? Es un poco aleatorio porque no te apuntan. Simplemente lanzan todo hacia arriba esperando que caiga sobre un cierto número de personas. ¿Podrían sobreponerse? ¿Cómo vas a encender una ciudad? Bueno, puedes usar líquido de arranque. Dependiendo de la generación en la que nazcas, por supuesto, hay diferentes cosas que puedes usar para incendiar un lugar. Las flechas llameantes, eso es lo que digo, podría sobreponerse con algunas de estas plagas que se suponía que se metían bajo tu piel. Inesperadamente, podrían perforarte inesperadamente, tal vez aleatoriamente, con la quema. Digamos que envías flechas ardientes. Entonces, el punto no es tanto meterse bajo la piel de alguien de forma aleatoria, pero empezar a prender fuego en sus cimientos. Llegar al interior. Puede que el ejército aún no haya penetrado la ciudad, pero de esta forma pueden acercarse a ti porque ahora intentas apagar incendios. Pequeños incendios por todas partes. Si usan el fuego de misiles, y en los tiempos modernos esto se hace a menudo. Verás a la fuerza aérea entrar y suavizar la resistencia, y lo hacen lanzando bombas. Las bombas prenden fuego a las cosas. Y de nuevo, eso crea su propio nivel de ansiedad, porque no te enfrentas a un enemigo que puedas ver. Quiero decir, su rostro no está justo delante de ti, sino que el fuego simplemente cae del cielo. Así que aquí en Apocalipsis 8:2, antes de que volvamos a mirar la Torá de las llagas, para que podamos ver quizás lo que está pasando aquí con la quema, veamos Apocalipsis 18:2-8 y lo concentraremos un poco. Dice que clamó con voz potente: ha caído, Babilonia la Grande. Y para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la terminología profética caído, puede señalar dos periodos separados, dos periodos históricos separados. Sabemos que Babilonia cayó en el pasado. Babilonia fue el primer reino de la bestia, y así Babilonia cayó ante los medo-persas. Así que ha caído, pero caerá otra vez caído. Así que si quieren aprender sobre Babilonia durante los tiempos de los pasos del Mesías cayendo, entonces regresa y estudia la escritura basándote en cuándo Babilonia cayó. Así que ha caído Babilonia la Grande, se ha convertido en morada de demonios y prisión de todo espíritu inmundo y prisión de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora eso puede ser una oración confusa. A veces en las escrituras usarán algo que llamamos equivalencia de expresión. Equivalencia de expresión. En otras palabras, él usará más de un ejemplo para ayudar a entenderlo. Como la Torah es una lámpara, el mandamiento es una luz. Bueno, lámpara y luces, algo así es como lo mismo, pero no exactamente. Diríamos que tienen una equivalencia de una expresión, para que puedas entender que la Torah es equivalente a un mandamiento, porque los mandamientos están contenidos en la Torah. De la misma manera que una lámpara es solo un pequeño trozo de luz que no puedes contener, está en todas partes. ¿Quién puede mover la luz, cierto? Pero ¿cómo puedo tener algo de luz que sea útil? Puedo encender una lámpara, y en ese sentido tengo un trozo pequeño de luz. Así que esa es la forma en que un mandamiento es para la Torah, un trozo más pequeño de esa luz. Así que es una expresión equivalente. Creo que esta oración aquí podría usarse de esa manera, refiriéndose a la ciudad de Babilonia.
Ahora recuerda que Babilonia no es solo un sistema comercial, no es solo un sistema económico. Porque hemos aprendido sobre la progresión de los sistemas dentro de la bestia, desde la cabeza dorada de Babilonia hasta los plateados medo-persas en la parte superior del torso, a los griegos de bronce y hasta el conglomerado de hierro de Roma. Cada uno de ellos ha usado sistemas de organizaciones para extender su influencia e incorporar personas. Ahora, los campeones de todos los tiempos de esos fueron los griegos, sus organizaciones, y es por eso que los griegos están representados por el leopardo. Son las manchas. Si regresan al hebreo te das cuenta de las manchas. Representa estas organizaciones. Y entonces los romanos simplemente tomaron esas organizaciones de los griegos, ya habían pasado siglos perfeccionando. Y los romanos los tomaron y simplemente lo extendieron por todo el mundo. Y entonces los sistemas no han cambiado. Todavía estamos controlados por el sistema de economía, política, gimnasia, coliseos en el ámbito deportivo, medicina, educación, literatura, todas esas cosas que ellos son parte de estas organizaciones. Por lo que no estaban en su apogeo durante el reino de la bestia de Babilonia, no significa que no se usaran. Y no significa que no hubiera algo transmitido de los medo-persas en términos de esos sistemas. Y luego algo se transmitió en los griegos en términos de esos sistemas. Y luego algo con seguridad se transmitió a los romanos de esos sistemas. En ese punto se ha vuelto tan nítidos que pasamos mucho tiempo en las escuelas públicas, al menos diría que también las privadas, mientras leemos sobre la civilización. Leemos mucho sobre esos sistemas, porque nos muestran cómo fueron clave, al igual que un sistema militar que trabaja con un sistema económico, que trabaja con un sistema político. Cómo extendieron la influencia de la bestia por todo el mundo. Así que la infección que está en el mundo hoy, en términos de ser un lugar de demonios, una prisión de todo espíritu inmundo y una prisión de toda ave inmunda y odiosa, a través de esos sistemas de la bestia, esas realidades se han extendido por todo el mundo. Así que no tenemos que mirar una ubicación geográfica, decir, ¿dónde está Babilonia? He escuchado todo tipo de ideas raras sobre qué es Babilonia, pero tienen que descartar el desarrollo bíblico de Babilonia, los reinos de la bestia y la forma en que incluso Daniel los entendió. Pero lo que hay que recordar sobre Babilonia aquí es que en esta equivalencia de expresión, una morada, una prisión, como la morada de los demonios, una prisión de todo espíritu inmundo y una prisión de toda ave inmunda y odiosa. Así que no es un lenguaje oratorio, es un lenguaje que podemos remontarnos y observar las guerras de los reyes y las tácticas de asedio de los reyes, y al menos dos de esas tácticas de asedio van a aparecer al encarcelar a la gente. Recuerden que esta es la toma de cautivos de la que leímos la semana pasada. Y luego, a medida que llegamos a la plaga número 9, será otro tipo de prisión. Será la prisión de oscuridad, de la que no puedes escapar. Así que la morada, prisión, es este lugar donde estás encerrado. Es este lugar donde tienes para vivir y hay limitaciones en ese lugar. Y se les advierte a las personas de Adonai que no se identifiquen con eso como un lugar de residencia. Porque recuerden lo que dijimos, las tácticas
de los sistemas de la bestia eran especialmente si nos remontamos y miramos a Grecia y Roma. Realmente perfeccionaron esto. Al presentarte algo, te seducirán, apelarán a cosas que te gustan y disfrutarás, como por ejemplo un gimnasio. Y luego cuando entrabas al gimnasio y comenzabas a participar en sus deportes, etcétera, también descubrirías que había un libertinaje indescriptible que sucedía en esos gimnasios. Quiero decir, todo el asunto era que estabas ahí sin ropa, si eso te dice algo. Así que primero te seducirían y si estabas solo porque eso parece divertido. Wow. Ya sabes, recreación no es algo malo en sí misma, ¿verdad? Pero si no entras a través de la seducción, entonces te coaccionarán. Te coaccionarán. Eso significa que comenzarán a acorralarte. Comenzarán a acorralarte en ciertos lugares. Bueno, si quieres esto, entonces necesitas hacer esto. Si quieres tener derecho a esto, entonces necesitas hacer eso. Y aquí es donde comienza el encarcelamiento. Y puedes ver eso cómo se traslada de una vivienda a una prisión.